Pues ya estamos de regreso en esta emisión de Contralínea, periodismo de investigación, con un tema, una investigación exclusiva, una investigación especial que tenemos sobre, pues, las empresas fachada del cártel de Sinaloa que están vinculadas al actual gobernador en funciones de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Una investigación presentada hoy por Nancy Flores, quien se encuentra ya precisamente aquí en el estudio, donde nos hará una exposición de este mapa financiero que elaboró la propia Unidad de Inteligencia Financiera y que, claro, es con información de las autoridades mexicanas, recabada por autoridades mexicanas, pero también con información de autoridades estadounidenses. Una investigación pues muy importante, Nancy Flores. Así es, una investigación que lleva ya años que se está integrando tanto en la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana como en el FinCEN, estas autoridades de Estados Unidos que, digamos, es un símil de la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana. Y bueno, la cooperación entre ambos países ha dado pie a ya tener una ruta muy clara del dinero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus familiares más cercanos. Estamos hablando de que en este rastreo de sus finanzas están involucrados también su madre, sus hermanos y su esposa, todos sus familiares en estas operaciones, presuntamente con recursos de procedencia ilícita. En pantalla vamos a ver un primer esquema, un esquema financiero intrincado, muy digamos, minucioso, detallado de lo que han encontrado las autoridades mexicanas al revisar pues a esta persona considerada políticamente expuesta por las autoridades por tratarse de un político panista. Ya lo decíamos, estamos viendo, observando este gráfico completo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y aquí en el estudio tenemos ya al detalle lo que vamos a destacar este día. Vamos a empezar precisamente por este pequeño fragmento que tenemos de este lado, donde ya nos hablan de los nexos entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es el personaje que tenemos ubicado aquí. El mapa que veíamos con anterioridad es el mapa completo de este político panista, actual gobernador de Tamaulipas. Y bueno, aquí en este pequeño fragmento de esa infografía gigante se puede ver las operaciones ya ligadas con el cártel de Sinaloa. Aquí podemos ver ya este vínculo con el cártel de Sinaloa que hacía la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de su relación con empresas fachada que empiezan a trasladar recursos entre ellas mismas. Estamos hablando de un grupo, en este caso se ubican 6 empresas fachada, pero en total son 7. Es un grupo de 7 empresas fachada que tiene el cártel de Sinaloa para lavar dinero a través de operaciones simuladas. Y en este caso son las 6 de este grupo que participan en la triangulación de recursos hacia Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Estamos viendo cómo empiezan estas triangulaciones, primero con un SPAY de 875,000 pesos, luego con un SPAY de 2.5 millones de pesos, también 2 SPAYs por 3.09 millones de pesos. Estas empresas van triangulando los recursos en sí mismas y después ya envían estos recursos, y aquí es lo más importante. El 17 de diciembre de 2013 se hacen 2 operaciones que son las que terminan adquiriendo esta propiedad para el político panista. El 17 de diciembre se realiza una primera operación por parte de una empresa fachada ligada al cártel
cártel de Sinaloa por 8.3 millones de pesos y una segunda operación por 6 millones de pesos. En total se envía un monto de 14.3 millones de pesos a una SOFOM. Esta SOFOM a su vez los traslada a Francisco Javier García Cabeza de Vaca un día después, el 18 de diciembre de 2013. Estas operaciones se simulan el político panista, entonces senador de la República y actual gobernador de Tamaulipas, supuestamente solicita un préstamo a la SOFOM que le es otorgado el 18 de diciembre de 2013 por exactamente la misma cantidad, 14.3 millones de pesos. Ese mismo día, el 18 de diciembre, adquiere un departamento en Santa Fe, en la alcaldía de Coajimalpa, en la Ciudad de México, exactamente por el mismo monto, 14.3 millones de pesos. Esta operación la sigue la Unidad de Inteligencia Financiera, porque desde 2013 estamos hablando que ya se había fichado una primera empresa, ya aparecía en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y además en 2014 fueron ubicadas otras de estas empresas que el cártel de Sinaloa tiene para lavar su dinero y también lavar dinero del cártel de Colombia. Este es el primer esquema, Sósimo Camacho, que podemos ver donde participa el cártel de Sinaloa en una operación triangulada que termina en las cuentas bancarias de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así es, Nancy Flores, pues estás dando cuenta de podríamos decir, de transferencias, en este caso por 14.3 millones de pesos en 2013 y 44.8 millones ya en 2019. Estamos hablando de 60 millones de pesos, de acuerdo con las indagatorias que hay que destacar, las realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de México, pero también en coordinación con el estadounidense Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, que de hecho, recordar, Nancy Flores, hemos dado cuenta de ello en este mismo espacio, en otra emisión, que hay una comunicación intergubernamental del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, a las autoridades mexicanas, donde señalan de manera clara, dentro de una lista de personas que estarían vinculadas a el lavado de dinero, pues a este gobernador en funciones allá de Tamaulipas. Así es, Sósimo. Y lo que podemos ver en estos esquemas de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay que recordar que esta Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso a información exclusiva, a información bancaria, financiera, no solo de México, sino de todos los circuitos financieros, de todos los sistemas financieros de otros países con los que tiene pues alguna relación de cooperación. Y bueno, lo que estamos viendo en este segundo acercamiento a ese primer mapa que veíamos en pantalla, que es un mapa realmente muy grande, muy detallado, pues aquí vemos una segunda operación que tiene que ver precisamente con este mismo departamento ubicado en Camino Alto de Lerma 908, interior 3B, en Santa Fe, Coajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México. En este caso, en 2019, ya hacia diciembre de 2019, lo que encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera es que con las indagatorias encima, hay que decir que a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, las autoridades de Estados Unidos pues ya le seguían los pasos desde hace tiempo, sobre todo por sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa y también con el cártel de Colombia, y en ese sentido pues él pues ya quería deshacerse de este departamento que lo vinculaba con el cártel de Sinaloa a través de estas operaciones simuladas con la SOFOM, y pues lo que hace en 2019 es venderlo, y a quien lo vende es precisamente a una empresa ligada al grupo de las 7 compañías fantasma, estas que se originan aquí
se los vende a esta empresa vinculada con justamente las 7 empresas que había detectado ya la autoridad como empresas fachada del cártel de Sinaloa. Aquí estamos viendo que justamente el vínculo con el cártel de Sinaloa se da a través de esta octava empresa fachada. Aquí sí vemos enumeradas las 7 compañías fachada del grupo que ya era de interés de las autoridades desde 2013, y esta octava empresa es la que adquiere el departamento en Santa Fe. Por lo cual, en esta operación, lo que se sospecha es que el monto trasegado por el cártel de Sinaloa asciende a 46.3 millones de pesos, en este caso para comprarle ese departamento a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pues muy importante estas evidencias que presenta la Unidad de Inteligencia Financiera en esta investigación, pues podemos decir que de carácter criminal, en el sentido de las actividades que ha estado realizando este gobernador en funciones allá de Tamaulipas. Y recordar, Nancy Flores, que estas investigaciones dan cuenta de que este servidor público posee 28 propiedades en México y Estados Unidos, y que, bueno, pues se le sigue la pista, decíamos, desde los 2 países, y que próximamente, como bien tú ya has comentado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación este miércoles, tan pronto como este miércoles, decidirá, esperemos que ahora sí entre al fondo del asunto, decidirá si tiene o no tiene fuero, y en caso de que la Suprema Corte señale que no tiene fuero, tendrá que enfrentar la justicia este gobernador García Cabeza de Vaca. Así es, en esta primera compra, decir que la Unidad de Inteligencia Financiera ha considerado que existe coincidencia de tiempo y monto en el envío de recursos de posible procedencia ilícita, es decir, del cártel de Sinaloa, a la SOFOM con el desarrollo de la operación de la compra del inmueble. Ello, bueno, porque las primeras operaciones o las operaciones que dan origen a este monto de 14.3 millones de pesos se dan el 17 de diciembre de 2013, estos SPEI, y el 18 de diciembre de ese mismo año, Francisco Javier García Cabeza de Vaca obtiene el préstamo, el supuesto préstamo de la SOFOM, y luego adquiere ese mismo día esta propiedad en Santa Fe. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera considera que pues esto forma parte de un mismo entramado que habría derivado en un traslado de 14.3 millones de pesos del cártel de Sinaloa a las cuentas directas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y con este recurso habría adquirido este departamento que tuvo pues como una de sus 28 propiedades hasta el pasado año de 2019. Además, advierte que para esta compra el entonces senador usó estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos, en este caso específico la compraventa ilícita, al utilizar estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos, es decir, haber simulado este préstamo con la SOFOM cuando en realidad nunca lo pagó. Esto es que nunca ha hecho el esfuerzo a lo largo de estos años de pagar ese préstamo, a pesar de que en 2019 pues ya vendió esta propiedad. Ello porque simuló pues este préstamo ante la SOFOM, y hasta la fecha pues que ya vendió este crédito nunca lo ha pagado. Con informes del FinCEN, gracias a esta cooperación que existe entre México y Estados Unidos en materia de combate al lavado de dinero y a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la UIF documenta que estas 7 unidades mercantiles, entidades mercantiles fantasma, que son origen de los 14.3 millones de pesos, acabaron en las cuentas del gobernador, forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos del cártel de Sinaloa y del
del Cártel de Colombia. Todo este seguimiento que aquí aparece pues muy mínimo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene su propia infografía de esta revisión que se hace a las empresas fachada del Cártel de Sinaloa. Aquí solo aparece digamos un fragmento que conecta con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero en realidad son investigaciones que se conjuntan. Por una parte, estas indagatorias que lleva la autoridad hacendaria al propio Cártel de Sinaloa, y por otra ya cuando estaban revisando las cuentas de Cabeza de Vaca, pues sale esta información y aquí los conectan. Y en ese mismo sentido decir que de estas empresas fachada, de estas 7 empresas fachada, la autoridad apunta que todas se encuentran en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Incluso una de ellas, en aquel momento en el que se realizaron las primeras transferencias de García Cabeza de Vaca, pues ya estaba fichada desde 2013. Y es que en esta denuncia presentada por la UIF en aquel año, dio origen a una carpeta de investigación en la que ya fue desarrollado el dictamen contable correspondiente, integrándose para el ejercicio de la acción penal. Pues esto es parte de lo que han encontrado las autoridades mexicanas. Aquí está justamente este señalamiento de la cooperación directa con el FinCEN, esta institución estadounidense también encargada de vigilar las operaciones sospechosas o simuladas. Y aquí parte de la explicación que también la UIF incluía en su esquema: las empresas que fondean a la sociedad mercantil que adquirió el inmueble en Santa Fe a Francisco N., es decir, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tienen participación corporativa de un sujeto identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y que fue detenido en 2015. Pues sí, y destacar también que derivado de esta denuncia fue iniciada en la Fiscalía General de la República una carpeta de investigación en la que se aseguraron las cuentas de las empresas, estas otras 2 a las que también ya hacías referencia, Nancy Flores, una en un primer momento, y después otras que también pues se incorporaron a esta lista de empresas que, por decirlo suave, tienen actividades sospechosas y que en realidad están teniendo o están mostrando evidencia de pues de lavado de dinero o de triangulación también de recursos, como en este caso los que recibió el actual gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Y el operador financiero del Cártel de Sinaloa, al que hace referencia la Unidad de Inteligencia Financiera y que lo tenemos ubicado en esta parte de este esquema de la Unidad de Inteligencia Financiera, es precisamente Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias La Trilladora o El Trillo, quien en su momento fue señalado por las autoridades ministeriales de financiar la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de ese mismo año. Pues este es, digamos, el personaje que conecta con esta empresa fachada, que es la que finalmente adquiere a Francisco Javier García Cabeza de Vaca el departamento, cuando él ya sentía que las autoridades financieras estaban encima de sus cuentas y quería deshacerse de este departamento. Pues se le hizo fácil devolvérselo al Cártel de Sinaloa a través de Rodolfo, de este empresario que ya está detenido, Manuel Rodolfo Trillo Hernández, quien también aparecía con otros nombres, en este caso identificado como Juan o como Ladislao, pero al final estos son nombres ficticios que utilizaba como alias este empresario para lavar dinero del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con este expediente de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, en diciembre de 2019 fue cuando esta empresa T
vinculada con este personaje, la trilladora, trasladó al gobernador de Tamaulipas 42.100.000 pesos de origen probablemente ilícito por el concepto de pago del departamento en Santa Fe al que ya hacías alusión, Nancy Flores. Así es, esta empresa pues justamente es la que adquiere este departamento y con estos recursos pues ya se quedan en las cuentas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recursos que las autoridades pues están sospechando que se trata pues también de dinero proveniente del cártel de Sinaloa a través de todas estas operaciones simuladas con uso de empresas fachada que derivaron pues en la compra de de este departamento. De hecho, la propia unidad de inteligencia financiera tiene aquí algunos señalamientos. Dice que se trata de una simulación de compra-venta para justificar recursos de posible origen ilícito, y el origen ilícito pues sin duda es el cártel de Sinaloa. De ello, la propia unidad de inteligencia financiera, en este amplio expediente al que Contralínea ha tenido acceso, ha dicho de manera textual que el vínculo con el cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan N., Ladislao N. o Manuel N., identidades falsas de Rodolfo T., Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias La Trilladora, operador del cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto señalado de manera textual en el expediente. Otro dato que pues vuelve a vincular a estos personajes con el actual gobernador de Tamaulipas es el hecho de que este empresario Trillo Hernández, Rodolfo Trillo Hernández, pues tuviera la misma dirección que las empresas que se utilizaron para triangular los recursos. Exactamente las mismas direcciones fiscales compartían tanto el presunto lavador de dinero del cártel de Sinaloa con las empresas fachada que terminaron dándole estos recursos millonarios a el gobernador de Tamaulipas en 2019, cuando ya era gobernador de Tamaulipas, y sobre todo cuando ya tenía encima a las autoridades de Estados Unidos y México investigándolo. Pues Nancy Flores, vaya que creían que podían tener una impunidad para siempre, en el sentido de que sí, por supuesto que estaban triangulando recursos, ocultándolos, pero por supuesto que dejaban huella, que dejaban rastros, y tal vez le apostaban a que siempre hubiera este contubernio, esta negociación entre las cúpulas del poder político. Recordar que algunas de estas transacciones datan de 2013, estas que está dando cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera y el FinCEN estadounidense de 2013, cuando era senador, y por supuesto quien gobernaba era el Partido Revolucionario Institucional, pero ya otras datan de 2019 con un nuevo rostro del sistema político mexicano, por lo menos desde el punto de vista del partido que ha asumido la titularidad del Poder Ejecutivo, y no sabemos si realmente creyeron que también iban a poder negociar esta impunidad a la que estaban acostumbrados, porque vaya que dejaron huellas de esta relación que mantuvo o mantiene el gobernador en funciones de Tamaulipas con el cártel, en este caso de Sinaloa. Así es, Sósimo, y también otros hallazgos que nos parecen muy importantes por parte de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos, pues tienen que ver con este enriquecimiento inexplicable del gobernador de Tamaulipas y de su familia. No se explica cómo puede tener 28 propiedades lujosas, entre ellos ranchos, pero también departamentos de lujo como el que ya veíamos de Santa Fe, que lo conecta directamente con el cártel de Sinaloa. Y esto pues también se refleja en la investigación de la UIF sobre sus sueldos y pues todo lo que ha declarado ante las autoridades. Aquí en este también acercamiento a parte de este mapa gigantesco que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, podemos ver precisamente las remuneraciones de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en los últimos 20 años, más bien en 20 años, que son hasta
hasta 2020. Hasta septiembre de 2020. Revisan desde septiembre de 2000 hasta 2020. En septiembre de 2000, recordar que era diputado federal por Tamaulipas y su sueldo mensual ascendía a 73,817 pesos. En total tuvo ingresos por 2,657,412 pesos en este periodo de septiembre de 2000 al 31 de agosto de 2003. Como presidente municipal de Reynosa se desempeñó entre enero de 2005 y diciembre de 2007. Su sueldo mensual ascendía a 126,000 pesos y en total habría reportado ingresos por 4,536,000 pesos. Como diputado del estado de Tamaulipas tuvo un sueldo mensual de 75,310 pesos entre enero de 2008 y junio de 2010. En total tuvo pues estos ingresos por 2,711,160 pesos. Como director de Coret de Tamaulipas, su sueldo mensual ascendió a 171,978 pesos. En total sus ingresos fueron por 2,063,736 pesos. Ya como senador de la República, cuando ubicamos esta operación con el cártel de Sinaloa para adquirir este departamento en Santa Fe, su sueldo como senador fue precisamente de 123,448 pesos mensuales entre septiembre de 2012 y enero de 2016, con lo que hizo pues un total de ingresos de 5,925,520 pesos. Como gobernador de Tamaulipas, ya desde octubre de 2016 hasta septiembre de 2020, su sueldo mensual fue de 125,873 pesos y sus ingresos ascendieron en total en este periodo a 6,041,936 pesos. El total de percepciones que documenta la UIF por estos cargos públicos en 20 años es de 23,935,764 pesos. Muy lejos de los 60 millones al menos que han podido comprobárseles de manejo de dinero, en este caso solamente de unas cuantas propiedades. En realidad el manejo de dinero es más, y recordar, Nancy Flores, que pues no es nada despreciable ya estas cantidades que ganaba, que percibía como funcionario. Hay sueldos de 171,000 pesos, casi 172,000 pesos mensuales, de 126,000, de 125,000, de 123,000, pero al parecer no le era suficiente a este servidor público, y donde más ganaba no era precisamente en las operaciones legales. Y así es, Sosimo, y en sus propias cuentas bancarias, la unidad de inteligencia financiera, hay que recordar que la UIF, cuando le solicita a los bancos que pues le entreguen esta información, los bancos tienen que hacerlo por ser una autoridad de inteligencia, pues los bancos, el sistema financiero tiene que colaborar. La UIF encontró que pues además existían ingresos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria. En este caso, los ingresos no declarados fueron por 10,570,856 pesos en este mismo periodo que analizó. Por tanto, sus ingresos totales que le descubrió en sus cuentas bancarias fueron 34,506,620 pesos. Esto, por supuesto, para la autoridad financiera y también para el propio Servicio de Administración Tributaria, podría implicar en sí una defraudación fiscal, que es otro de los delitos por los cuales se está integrando este expediente en contra del gobernador de Tamaulipas. Recordar que el proceso de desafuero en su contra en la Cámara de Diputados que se llevó el año pasado y que va a decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo miércoles, pues tiene que ver precisamente con esta defraudación fiscal, con estos 10,570,856 pesos que le encontraron como ingresos no declarados a Francisco Javier García Cabeza de Vaca en sus cuentas bancarias por parte de la Secretaría de Hacienda, y que
que en esta pequeña gráfica, que es un acercamiento a todo el mapa gigantesco de sus operaciones, pues corresponden solamente a este periodo de 2015 a 2020. Aquí es donde se da el salto y que coincide también con sus años como gobernador de Tamaulipas, que coincide por supuesto también con esta operación donde se deshace ya de este departamento en Santa Fe y se lo vende nuevamente a una empresa fachada vinculada con el operador financiero del cártel de Sinaloa. Pues sin duda muchos manejos de recursos por parte del actual gobernador de Tamaulipas que no tienen explicación, que son enriquecimiento inexplicable, porque en esta revisión de sus ingresos lícitos no concuerda para nada con su nivel de vida, con las propiedades que posee él y también que poseen sus familiares. Estamos hablando de 28 propiedades en todo, no solo en México, sino también en Estados Unidos, que pues hacen un patrimonio muy superior a lo que en realidad ganaba este personaje. Y muy elocuentes las imágenes, esta donde se da cuenta de cómo hay ingresos no declarados, es decir, ingresos que estuvo obteniendo por fuera y que inician precisamente en el periodo en el que es senador. Ya hay recursos que no están siendo declarados por este gobernador, que no se sabe exactamente cuál es el origen, o más bien que se está documentando ahorita cuál es el origen, pero que inicia cuando en su periodo como legislador. Después, cuando inicia este periodo ya como gobernador, como titular del Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas, pues se disparan estos ingresos irregulares, no declarados, que se están documentando su origen y que llegan a superar por mucho, con creces, a lo que él estuvo percibiendo de manera legal como servidor público. Me parece que son unas gráficas bastante elocuentes de el paso de este funcionario como servidor público y al mismo tiempo obteniendo recursos que ahora se está documentando no son de procedencia ilícita y que están relacionadas con empresas que ya se ha probado previamente que están ligadas al cártel de Sinaloa. Pues vaya que tendría que explicar y cómo lo hará, cómo explicar esta relación que tiene este gobernador con empresas que ya han sido identificadas en Estados Unidos y en México como fachada del cártel de Sinaloa y resulta que son con las que este gobernador realiza negocios y obtiene recursos muy por encima de lo que puede comprobar ante las autoridades mexicanas y estadounidenses. Así es, Sosimo, y pues parte de esta documentación, porque a veces se piensa que no existen los documentos y sobre todo ahora que el propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca está pues teniendo toda esta actividad en pública, toda esta actividad para defenderse, pues decir que el detalle de estas operaciones pues es muy elocuente. Aquí tenemos otra de las explicaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre cómo fue la venta del departamento, pero vamos a ver parte de los videos donde el gobernador Francisco Javier García de Vaca intenta defenderse. Uno de ellos pues de reciente aparición es una conferencia de prensa que dio el gobernador en el cual pues dice que todo esto es una simulación y esto se dio en el contexto de pues esta discusión que finalmente aplazó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si tiene fuero o no. Vamos a ver esta primera declaración de García Cabeza de Vaca. El gobierno federal, pues por supuesto que ya tiene conocimiento pleno que todo esto fueron inventos y fabricaciones con fines políticos, electorales, por parte del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto. Lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo. Y el tiempo y la ley me está dando la razón. Y eso para mí era lo más importante, ver de frente a los tamaulipecos, como siempre lo he hecho, y decirles, tenía razón, fue una fabricación. Todo esto fue una persecución política para atacarnos directamente en el proceso electoral de 2021 y ahora a unos se les ocurre quererlo volverlo a sacar cuando ya es de todos conocido que todo esto fue manipulado
Entonces, por supuesto que ya tiene conocimiento al respecto. No puedo dar detalles porque son temas que ya se han platicado, pero con esto queda muy claro una cosa. Y mando este mensaje a todas y cada uno de los tamaulipecos. A mí no me interesa ser embajador. Voy a ser gobernador de este estado hasta el último minuto de mi mandato y voy a hacer lo que tenga que hacer para defender a Tamaulipas. Hoy, mañana y siempre. Y todo aquel que se me señale, que me ataque, va a tener una respuesta por parte de un servidor. Muchas gracias. Una respuesta por parte de un servidor, dice, muy alterado el gobernador García Cabeza de Vaca, amenazante incluso respecto de quienes siguen con la pista de estas triangulaciones de recursos. En el caso del cártel de Sinaloa, ya decíamos, hay explicaciones ya muy detalladas de cómo se hacen estas operaciones y justamente se dice que en diciembre de 2019 la empresa T trasladó a el gobernador de Tamaulipas 42.1 millones de pesos de origen posiblemente ilícito por concepto de pago del departamento de Santa Fe. En 2019 esa empresa T recibió recursos por 44.8 millones de pesos de la empresa Avalúos, quien tiene características de sociedad fachada. En ese mismo año Avalúos recibió 46.3 millones de pesos de empresas fachada vinculadas con el cártel de Sinaloa. El vínculo con el cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan N., Ladislao N. o Manuel N., identidades falsas de Rodolfo Trillo, que es precisamente este operador financiero que veíamos aquí, operador financiero del cártel de Sinaloa y que ya fue detenido en 2015 y procesado por estos cargos de haber sido operador financiero del cártel de Sinaloa. Y aquí lo que revela es que estas empresas fachada que fondearon, que la empresa fachada que fondeó a la empresa T manifestó tener el mismo domicilio con la empresa de Rodolfo La Trilladora, incluso comparte domicilio con esta persona física. Las sociedades mercantiles fachada que fondearon la empresa Avalúos fueron denunciadas por la UIF en 2018 e incluidos en la lista de personas bloqueadas en 2019, antes de que se diera esta operación de compraventa del departamento. Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite. Pues vemos cómo todo está absolutamente documentado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y esto que argumenta el gobernador de Tamaulipas de que está siendo perseguido político y que ya el gobierno de México tiene toda la información de que esto ha sido un montaje, pues en realidad el montaje lo está haciendo cínicamente el gobernador de Tamaulipas, quien no puede explicar cómo posee 28 propiedades con ingresos que no superan los 23 millones de pesos y incluso si le sumamos estos ingresos no declarados por 10 millones y medio, un poco más de 10 millones y medio, pues no alcanzan para que tenga esta vida de jeque el actual gobernador de Tamaulipas. Y tendrá que explicar el origen de estos recursos y también explicar el porqué de los tratos con estas empresas ya identificadas como fachada del cártel de Sinaloa. Pues si no se trata, dice el gobernador, que va a explicar o va a tener una respuesta a todo aquel que lo ataque. Pues en primer lugar, las respuestas tendrá que darlas a las autoridades. Esperemos que así sea y que él se defienda como mejor le convenga. Y en segundo lugar, pues no son ataques, son investigaciones que están de manera clara, bien documentada en el gobierno mexicano y en el gobierno de Estados Unidos. Ahí no puede decirse perseguido político, porque además también tendrá que ver cuáles son los tamaños políticos que tiene el propio gobernador y pues así como que digamos que era un líder que arrastraba multitudes y que por lo tanto tendría que ser sujeto de algún tipo de persecución, pues por supuesto que no lo es. Lo que pasa es de que ahora
la salida fácil antes de explicar es decir que es perseguido político. Pues perseguido político también por Estados Unidos, es lo que tendríamos que preguntarle a este gobernador, que como decíamos, las explicaciones, y qué bueno que así sea, las tendrá que dar a las autoridades que están documentando estas irregularidades. Y vamos a ver que en este amplio expediente al que tuvimos acceso son los dos expedientes tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y otras áreas, e incluso el expediente que ya se encuentra en la Fiscalía General de la República, pues dan cuenta de es minuciosamente de esta ruta del dinero de la que sí se puede tener conocimiento, es decir, de la que pasa por los circuitos financieros. Y en este caso vamos a ver cómo la Unidad de Inteligencia Financiera ha tenido pues acceso a datos detallados de tres cuentas bancarias de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas. Una de ellas es la cuenta de Bancomer, que de 2017 a 2021 obtuvo depósitos por 12.4 millones de pesos y retiros por 12.2 millones de pesos. En esta cuenta, la cuenta Bancomer, va a ser muy importante porque aquí es donde se registran los SPEI de las empresas fachada del cártel de Sinaloa hacia la SOFOM. Aquí está justamente el dato de que el 18 de diciembre de 2013, más bien entre el 18 de diciembre de 2013 y el 4 de febrero de 2014 obtuvo 14.8 millones de pesos vía SPEI. El 18 de diciembre son los 14.3 millones que supuestamente le presta la SOFOM, y además adicionalmente recibió otros 500,000 pesos, de los cuales las autoridades también le siguen la pista. Muy importante esta primera cuenta en Bancomer. Además cuenta con otras dos cuentas bancarias, una de ellas en Santander, que de 2016 a 2019 registró depósitos por 1.9 millones de pesos y retiros por 1.6 millones de pesos. En esta misma cuenta se detectaron operaciones en efectivo de 2003 a 2009, depósitos por 2.1 millones de pesos y $184,000, además retiros por 350,000 pesos. De 2003 a 2009 hay que recordar qué cargos tenía el actual gobernador de Tamaulipas. Era justamente diputado federal por Tamaulipas, luego presidente municipal de Reynosa y luego diputado del estado de Tamaulipas. Estos son los tres cargos que coinciden con estas operaciones en efectivo. Además, en su cuenta Banregio se ha detectado movimientos entre 2016 y 2021, depósitos por 61.4 millones de pesos y retiros por 59.8 millones de pesos. En esta cuenta, que es la que tiene más dinero movido por parte del actual gobernador de Tamaulipas, se encuentran también cheques interbancarios entre 2015 y 2019 por 9.6 millones de pesos. Este monto, tan solo este monto, ya no concuerda con los recursos que lícitamente obtenía por estos cargos. En 20 años, volvemos a esta cifra, son 23,935,764 pesos, cuando en su cuenta de Banregio, solo en esta cuenta de 2016 a 2021, tuvo depósitos por 61.4 millones de pesos. Aquí es en las cuentas bancarias y en las propiedades que obtiene el actual gobernador de Tamaulipas, donde las autoridades ya no le creen porque no concuerdan con sus percepciones lícitas, socio. Sí, así es. En estas tres cuentas, bueno, pues han sido muy importantes para discernir esta ruta de los recursos que ha estado manejando este gobernador en funciones y que no puede explicar, a pesar de las declaraciones que ha estado señalando, él sí, sin presentar ningún tipo de prueba, solamente pidiéndole que se le crea que todo fue un montaje,
que no hay nada que perseguir, cuando pues vemos que por el contrario, este gobernador tiene mucho que explicar, si es que puede, sobre estos tratos con empresas fantasma ligadas o fachada ligadas al cártel de Sinaloa, y también de recursos que percibió y que no concuerdan con los que legalmente y legítimamente también ha obtenido como servidor público, Nancy. Y Sósimo, pues todo esto nos deja ver que las autoridades tienen documentada la ruta del dinero, que claramente el gobernador García Cabeza de Vaca pues no está tan seguro de lo que dice, o al menos no tiene las evidencias que soporten todas estas ingresos millonarios que ya lo veíamos, no concuerdan con sus percepciones como servidor público, e incluso pues estas defraudaciones fiscales serían aún mayores. Se quedan cortas estos 10.5 millones de pesos que está señalando la Unidad de Inteligencia Financiera, y con lo cual pues los legisladores, estos diputados federales, decidieron el año pasado pues que ya no tenía fuero el gobernador de Tamaulipas para que así se ejecutaran las órdenes de aprehensión en su contra, y fue el Congreso de Tamaulipas quien lo arropó, y por eso seguimos metidos en este tema hasta ahora sin que haya pues aún justicia. Y recordemos que lo sigue arropando, el Partido Acción Nacional sigue arropando a este correligionario. De hecho, no sabemos si hubiera sido mejor para este instituto político pues deslindarse desde que las investigaciones vio que eran sólidas, o seguirle apostando a que la gente crea que son perseguidos políticos, que la gente crea que son víctimas de un sistema político mexicano porque son tan buenos y son podríamos decir, tan buenos servidores públicos, que entonces son sujetos de persecución. Pues para nada, aquí están las evidencias, y aquí sí, evidencias muy claras de contubernio entre el narcotráfico y un gobernador de extracción panista al que su partido y también el Partido Revolucionario Institucional hasta hoy, y con todas estas evidencias, sigue protegiendo. Y Sósimo, también decir que pues se ha calentado mucho este tema a últimas fechas, sobre todo porque así ha sido el modus operandi de los gobernadores. No es la primera vez que un gobernador se dice perseguido político y que va a dar la cara, e incluso asisten a programas radiofónicos, a programas de televisión diciendo aquí estoy para que la justicia venga. Lo hizo en su momento Javier Duarte de Ochoa, y después también lo hizo César Duarte Jaques, el primero en funciones como gobernador del estado de Veracruz, acusado de peculado multimillonario; el segundo pues acusado por lo mismo, peculado del erario de Chihuahua, y los dos acabaron huyendo después de decir que ahí estaban, que eran perseguidos políticos, que no se irían, pues acabaron huyendo del país. Veremos si no es exactamente la misma estrategia copiada ahora por este gobernador panista de Tamaulipas. Y entonces después también deberíamos de pedir cuentas a los legisladores que lo protegieron ante todo este cúmulo de evidencias, y a los demás políticos que, a pesar de las evidencias de esta participación del gobernador con empresas vinculadas al cártel de Sinaloa y el manejo de recursos muy por encima de los que puede probar legalmente, pues también tendríamos que pedirle cuentas a estos políticos, a estos partidos que siguen protegiéndolo. Sósimo, decir que pues estaremos atentos a lo del próximo miércoles, que el próximo miércoles la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver este caso de fuero, ya pasadas las elecciones del día de ayer, 5 de junio, y pues en caso de que le quiten el fuero, nosotros consultamos con personal de la Fiscalía General de la República si iban a ejecutar o no las órdenes de aprehensión
detención y dijeron que por supuesto de forma inmediata, en cuanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas, si fuera el escenario que se esté dando el próximo miércoles, de forma inmediata se van a ejecutar estas órdenes de aprehensión en contra del gobernador. Suponemos que van a tener ya preparado un operativo para que una vez que se conozca el fallo de esta primera sala, pues den cumplimiento a esta orden de detención. Y veremos si es que este operativo que pudiera realizarse, pues tiene éxito. Si no, ya estaremos después teniendo noticias de a dónde se fue. Probablemente a Estados Unidos no, porque allá también tiene cuentas pendientes. No podrá unirse a Ricardo Anaya, diciéndose que es perseguido político allá, también totalmente fuera de lugar. Pero veremos si es que se queda a enfrentar la justicia, como él ha dicho que es su intención, porque todo es un montaje, o si él también está ya en estos momentos pues preparando su huida.